Un gusto saludarles, alumnos, alumnas, amigos, amigas, estudiantes de séptimo grado. Desarrollaremos a continuación la lección 2 de la unidad 2 de la asignatura Estudios Sociales y Cívica. La unidad 2 se llama Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionista, y la lección 2 se titula Época colonial y republicana. Vamos a iniciar con las actividades de motivación, memorial de remedios. Este término o nombre conquista para todas las tierras y reino de las Indias descubiertas y por descubrir es término y vocablo tiránico, abusivo e impropio, porque en todas las Indias no ha de haber conquista, sino predicación del Evangelio de Cristo, dilatación de la religión cristiana y conversión de ánima, para lo cual no es menester conquista de armas, sino persuasión de palabras dulces y divinas y ejemplos y obras de santa vida. Luego vienen algunas preguntas sobre el texto. ¿Por qué Fray Bartolomé de las Casas se opone al término conquista para las tierras americanas? Por considerarlo tiránico y abusivo. Según Fray Bartolomé de las Casas, ¿cuál debe ser el propósito por alcanzar en las Indias? La predicación del Evangelio de Cristo. Bien, vamos con el subtema acontecimientos históricos más relevantes de la conquista de Centroamérica e incorporación a la monarquía española y actores principales. La conquista de Centroamérica se inició desde Panamá en 1522 por Gil González Dávila, que al llegar a Costa Rica avanzó hasta los cacicazgos de Nicoya y Nicaragua y luego alcanzó el Golfo de Chorotega desde México en 1523, cuando Hernán Cortés envió a Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid a conquistar Guatemala, El Salvador y Honduras. Este proceso provocó la muerte de miles de indígenas, entre otros motivos por las epidemias de viruela, disentería y sífilis que traían los peninsulares. Los sobrevivientes fueron esclavizados y puestos a disposición de los españoles para ser ocupados como parte de la servidumbre para que realizaran trabajos de agricultura y ganadería. Sin embargo, muchas de las costumbres y tradiciones de los indígenas sobrevivieron pese a la imposición de la religión y la lengua castellana. En el siglo XVII, la corona española permitió una cierta autonomía a los colonizadores que, con la cooperación de la Iglesia y el Estado, dominaron a los nativos y mestizos, empleándolos como mano de obra. Continuamos con el siguiente contenido: características de la colonia en Centroamérica. El desarrollo social estuvo marcado en la América colonial por el encuentro de la cultura española y la indígena, dando como resultado un nuevo estrato social, los criollos. Las jerarquías sociales de la época colocaban en la base de la pirámide a los indios, los negros y los mulatos. Luego estaban los mestizos, que eran hijos de padres europeos con indígenas. El siguiente estrato estaba formado por los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Finalmente, en lo más alto, los peninsulares, es decir, los españoles. Los peninsulares tenían las posiciones de autoridad y los privilegios. Los criollos ocupaban puestos públicos y de funcionarios, pero no gozaban de privilegios y muchas veces eran menospreciados por los peninsulares. Los mestizos desempeñaban trabajos técnicos como la artesanía, los indígenas trabajaban la tierra y formaban parte de la servidumbre. Los negros eran esclavos, explotaban las minas y trabajaban en plantaciones tropicales. La autoridad y gobierno se basaba en el poder de los virreyes para gobernar las nuevas tierras. Los temas jurídicos eran asunto de las audiencias. La iglesia constituía el centro de la vida religiosa, cultural y educativa. Se encargaba de predicar la doctrina entre los grupos nativos y de asegurar un control sobre la conducta moral e ideas de los pobladores. Bien, vamos con la actividad 1. Observa la imagen. Elabora en tu cuaderno una pirámide de estratificación de la sociedad centroamericana actual. Y aquí tenemos lo que era la sociedad. En ese momento estaba en primer lugar los virreyes, gobernantes y obispos. Luego tenemos los encomenderos, hacendados y criollos pudientes. En tercer lugar estaban los campesinos, criollos pobres y mestizos. Luego seguían los indígenas. Y por último estaban los esclavos de origen africano. Luego vamos con la siguiente pregunta. Destaca las características de cada estrato y los aportes en la economía y la política. Bien, las características eran las siguientes. Españoles eran las autoridades y privilegios. Los criollos, puestos públicos. Los mestizos, trabajos técnicos, artesanos, panaderos. Los indígenas, agricultores y servidumbre. Y los negros, esclavos y mineros. La siguiente pregunta.
Analiza la influencia y los cambios que tuvo la estratificación social de la colonia en la sociedad actual. Bien, la estratificación social de la colonia y la sociedad actual son similares en algunos aspectos, pero difieren en otros. La estratificación social de la colonia se basaba en la herencia y el estatus social, mientras que la sociedad actual se basa en el mérito y el logro. Las diferencias y similitudes entre la estratificación social de la colonia y la sociedad actual. Las diferencias principales entre la estratificación social de la colonia y la sociedad actual son que la estratificación social de la colonia se basaba en la herencia y el estatus social, mientras que la sociedad actual se basa en el mérito y el logro. La estratificación social de la colonia también estaba basada en la religión, mientras que la sociedad actual no lo está. Las similitudes principales entre la estratificación social de la colonia y la sociedad actual son que ambas tienen una clase alta y una clase baja. Y aquí tenemos la imagen que ejemplifica cómo era la estratificación social en tiempos de la colonia, sobre lo que nos consultaban en la pregunta 1. Vamos con el siguiente tema, la herencia del periodo colonial en la actualidad de Centroamérica. A medida que avanzaba la colonización de Centroamérica, los españoles introdujeron nuevos métodos y productos agrícolas, herramientas de trabajo y domesticación de animales propios de Europa. Posteriormente, y con ayuda de los frailes que acompañaban la misión enviada por la corona española, los nativos comenzaron a adoptar la lengua castellana, que se convirtió en la oficial de toda América Latina, a excepción de Brasil, que fue colonizado por los portugueses. La religión católica eliminó el politeísmo existente en las culturas prehispánicas. Sin embargo, en un intento de proteger y conservar algunas de sus costumbres, los nativos mezclaron creencias propias con los nuevos ritos españoles. Y es así como en la actualidad aún se celebran fiestas religiosas con rituales y colorido prehispánico. Uno de los eventos más notables durante el proceso de colonización fue el mestizaje, debido a las relaciones que mantenían algunos españoles con las mujeres indígenas o africanas, pues era poca la cantidad de mujeres españolas que vivían en América. Los componentes coloniales que han sobrevivido son los métodos y producción agrícola, la domesticación de los animales, la lengua, la religión y la población mestiza que habita en Centroamérica, de tal forma que en la actualidad ninguno de esos elementos son extraños y forman parte de la vida cotidiana de las naciones. Vamos con la actividad 2, el Día de la Cruz. La tradición establece que el 3 de mayo debe colocarse una cruz armada con madera verde de palo de giote para representar la renovación de la humanidad después de la venida de Cristo. Se pone la cruz en las casas, se reza para que no llegue el diablo y se baila en la casa o en el patio. Los pueblos prehispánicos por estas fechas también realizaban un ritual de renovación dedicada al dios Zipetotec, el señor desollado, para quien sacrificaban seres humanos a los que arrancaban la piel para cubrir a Zipetotec como señal de renovación, pidiendo abundantes cosechas y prosperidad. En esta comparación se observa un sincretismo entre la tradición prehispánica y los rituales cristianos. Bien, luego vienen las actividades que vamos a realizar. Dice, elabora una crónica de los hechos relevantes del periodo de la conquista y la colonización. Bueno, aquí tenemos que los hechos relevantes eran la organización política, social, económica, la imposición de la religión y lengua, el sincretismo religioso, nuevas costumbres y tradiciones, cambios en las dietas alimenticias y el mestizaje. Un resumen del papel de los actores principales en los sucesos históricos. Bueno, los conquistadores fueron de los actores principales, los conquistadores que impusieron su cultura y religión, los indígenas que opusieron resistencia, pero debido a las armas y la organización de los ejércitos españoles fueron sometidos, los reyes de España que enviaron a los navegantes a buscar nuevas rutas comerciales y los religiosos que se unieron para someter a los indígenas. Luego indica en tu comunidad qué costumbres y tradiciones heredadas de la colonia se practican en la actualidad. Tenemos la danza del torito pinto, los domingos de pupusa, decorar los jardines el día de la cruz, la religiosidad popular y tomar atole en las tardes, entre otras. Continuamos con el otro subtema, la independencia de España y el dilema federación o anexión a México. En 1821 Agustín de Iturbide tomó el poder de México. Las familias más acomodadas del reino de Guatemala temieron que el pueblo se rebelara al enterarse de lo ocurrido en aquel país. Para evitar esta rebelión elaboraron un plan pacífico de independencia. Este deseaba la independencia sin modificar el sistema económico. Los intereses de los criollos y de la iglesia permanecerían intactos. El 15 de septiembre de 1821 las autoridades políticas, civiles y religiosas proclamaron la independencia. José Cecilio del Valle redactó el Acta de Independencia, la cual reseña la necesidad de proclamar la independencia para evitar una sublevación mayor del pueblo.
Y vamos con la actividad 3. Acta de Independencia de la Capitanía General de Guatemala. Es un fragmento. Número 10. Que la religión católica que hemos profesado en los siglos anteriores y profesaremos en los siglos sucesivos se conserve pura e inalterable. Y el número 11 o 11, que se pase oficio a los dignos prelados de las comunidades religiosas para que, cooperando a la paz y sosiego, que es la primera necesidad de los pueblos cuando pasen de un gobierno a otro, dispongan que sus individuos exhorten a la fraternidad y concordia a la que están unidos en el sentimiento general de la independencia. Luego viene, expresa tu opinión y discute si se mantienen vigentes en la sociedad actual estos artículos del Acta de Independencia. Bien, se mantienen no al 100% porque con el tiempo algunos aspectos han evolucionado o se han modificado. Y la siguiente pregunta, enuncia tu opinión sobre la decisión de la anexión a México. ¿Qué valoraciones había a favor y en contra? Bueno, se buscaba un respaldo para desvincularse del sometimiento de España. Sin embargo, no era lo más conveniente para lograr la ansiada independencia y construir una nueva historia para las provincias centroamericanas. Vamos con el siguiente subcontenido, ventajas de la construcción de una federación de países centroamericanos para el desarrollo humano de sus pueblos. La República Federal surgió el 22 de noviembre de 1824, formada por los estados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, con la posterior anexión del territorio actual de Quetzaltenango en Guatemala y Chiapas en México. La idea inicial era crear una república federal que posteriormente evolucionaría hacia un estado moderno y democrático que se comprometía a la construcción de escuelas, mantenimiento y apertura de caminos y el fomento a la industria y la agricultura. Sin embargo, la federación nació en momentos difíciles. Las rentas eran escasas. La república requería de recursos para hacerle frente a los gastos de defensa, mantener la integridad del territorio y controlar el peligro de guerra civil. A partir de la independencia en Centroamérica se formaron dos bandos políticos, el liberal y el conservador. Las constantes disputas entre estos dos partidos provocaron la ruptura de la federación en 1838. El Congreso Federal autorizó a los estados para organizarse de acuerdo con su voluntad, pero sujetos al gobierno federal. Esta división intensificó los conflictos entre conservadores y liberales. Cada partido contaba con líderes que imponían sus ideas y aspiraciones por la fuerza y el fraude. Vamos con la actividad 4, la República Federal. La bandera de la República Federal muestra una banda blanca entre dos azules derivada de la bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata, representando la tierra entre los dos océanos. El escudo de armas muestra 5 volcanes, uno por cada estado, iluminadas por un sombrero de la libertad o gorro frigio, influencia francesa. La bandera fue introducida en la región por el comandante naval Luis Michel Aury, cuando estableció la primera república independiente en la isla de Provincia en el año 1818. Bien, luego vienen las preguntas. ¿Cuáles eran las razones para la formación de la República Federal? ¿Qué acontecimientos favorecieron la creación de la federación y cuáles factores incidieron en el funcionamiento de la República Federal? A la pregunta 1, ¿cuáles eran los factores o las razones para la formación de la República Federal? Tenemos la siguiente respuesta. La creación de una república que evolucionara hacia un estado democrático y moderno que permitiera el desarrollo económico, social y cultural de la región. Luego la siguiente pregunta, ¿qué acontecimientos favorecieron la creación de la federación? La independencia de la colonia española, la necesidad de mantener la integridad del territorio y controlar los peligros de una guerra civil. Y la pregunta 3, ¿cuáles factores incidieron? Son la libertad que dio el Congreso a cada país para organizarse de acuerdo a su voluntad, crear sus propias leyes y constitución. Continuamos con los esfuerzos centroamericanos por la unidad en el siglo XIX. La unificación de las repúblicas centroamericanas durante el siglo XIX mediante las conferencias unionistas tuvo muchos intentos fallidos. El primero en 1842, cuando el expresidente Francisco Morazán se había apoderado de Costa Rica e intentó restablecer la unión de Centroamérica por la fuerza, lo que le valió su salida del poder y posterior ejecución. Meses antes de la ejecución de Morazán, El Salvador, Honduras y Nicaragua habían firmado el pacto en Chinandega para establecer una confederación centroamericana que pondría un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial comunes y una única representación exterior. Estas reformas no fueron consideradas, así que la adhesión de Costa Rica no tuvo efecto y posteriormente ninguno de los países cumplió el pacto y el ideal de unificación centroamericana se volvió a disolver en 1844.
En 1856 se produjo la llamada intentona de Barrios. El presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, trató de unificar a la región por las armas, pero murió combatiendo contra las fuerzas salvadoreñas. Y aquí tenemos en la actividad 1, la actividad número 5, en el literal 1 de la actividad 5, tenemos que hay que elaborar una línea de tiempo donde les he colocado que en el 42 se dio un esfuerzo por establecer la unidad, lo que ya leímos. En el 44, El Salvador, Honduras y Nicaragua impulsaron la Confederación Centroamericana. En el 49 se disolvió el ideal de unificación centroamericana y en el 56 el intento de unificar la región centroamericana no logró sus objetivos. Luego dice, dibuja los esfuerzos centroamericanos de unidad en el siglo XIX, y aquí tenemos que el presidente de Guatemala a finales del siglo XIX argumentó a favor de la llamada Unión Centroamericana, utilizando entre otras razones similares a las esbozadas en la actualidad. Su fuerza, la de la patria centroamericana, solo puede provenir de la Unión, que una de sus principales y más urgentes necesidades es la de atraer capitales extranjeros. Sin embargo, no se lograron esos ideales. Luego expone cómo sería la actualidad centroamericana si los intentos de unificación hubieran tenido éxito. Si Centroamérica estuviera unida, tendría mayor inversión extranjera, se beneficiaría más de los tratados comerciales con los demás países, porque interesaría como bloque para establecer pactos económicos. Su riqueza y calidad de vida mejoraría sustancialmente. Vamos con el otro subcontenido, esfuerzos centroamericanos por la unidad en el siglo XX. Los primeros intentos en el siglo XX por lograr la unificación centroamericana se realizaron en 1907 con la creación de la Corte de Justicia Centroamericana, también conocida como Corte de Cartago. Fue el primer tribunal permanente de Derecho Internacional y Derechos Humanos, pero en 1917 Nicaragua se retiró y para 1918 caducó su convenio constitutivo. En 1920 se realiza en San José, Costa Rica, una conferencia en donde Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica firmaron un pacto de unión, el cual fue ratificado en 1921 por El Salvador, Guatemala y Honduras, constituyéndose como República Federal de Centroamérica. Sin embargo, en enero de 1922 Guatemala se separó del pacto y los otros dos estados decidieron reanudar su soberanía. Un intento reciente es el Mercado Común Centroamericano, establecido en 1960 por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua con la esperanza de lograr la unificación política. Costa Rica se unió a dicho mercado poco tiempo después. En 1991 se fundó el Parlamento Centroamericano, Parlacen, como una institución política consagrada a la integración de los países de Centroamérica. Aunque no tiene avances sobre la unión regional, está integrado por diputados de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y tiene su sede en la ciudad de Guatemala. Aquí viene un resumen de todos los contenidos que hemos estado estudiando y luego viene la actividad número 6, que es la última. Elabora una reseña histórica acerca del origen, propósitos y características de los esfuerzos más relevantes sobre la Unión Centroamericana en el siglo XX. La Unión Centroamericana, también conocida como la Unión de Centroamérica, fue una organización política y económica fundada en 1948 por 5 países de América Central, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y el objetivo de la Unión era fomentar el desarrollo económico de la región y mejorar las relaciones intergubernamentales. Aunque la Unión no logró sus objetivos a largo plazo, fue un precursor de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, una organización política que agrupa a todos los países de América Latina y el Caribe, excepto Estados Unidos y Canadá. La Unión Centroamericana se fundó en la segunda Conferencia Internacional de Chapultepec, que tuvo lugar en Ciudad de México, el 21 de febrero al 7 de marzo del 45. La conferencia fue convocada por el presidente Manuel Ávila Camacho, mexicano, para discutir la seguridad y el desarrollo de América Latina en la posguerra. Y ahí tenemos los países que fueron invitados. ¿Qué ventajas tiene para los centroamericanos la unión de sus países? La integración centroamericana ofrece ventajas dinámicas de gran interés para la región. La citada posibilidad de compartir esfuerzos y equipos negociadores, la ventaja de sumar capacidades técnicas para ejecutar políticas de desarrollo en algunos ámbitos, el aprovechamiento de economías de escala en las empresas centroamericanas. Las desventajas: primero, la superación de las asimetrías entre países y al interior de cada uno. Segundo, la ausencia de fondos de cohesión para erradicar las asimetrías. Tercero, la falta de voluntad de los gobiernos, así como la debilidad de las instituciones actuales de la integración y la falta de decisiones vinculantes. Y de ese modo estaríamos completando las actividades que corresponden a la lección 2 de la unidad 2 de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica para estudiantes de séptimo grado.
Ha sido un gusto, muchas gracias. Saludos a todos y todas.